favor empieces a grabar. Gracias. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por estar hoy día en esta reunión. Esta es una reunión súper importante porque tenemos a 3 invitados que son muy relevantes para las decisiones y las recomendaciones de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control. En este caso, esta sería la sesión número 40, sesión extraordinaria. Y como les señalé, debido a que solo está Felipe, Macarena, el doctor Cabello y Bernardino como comisionado, no se puede tomar ninguna decisión en esta sesión a menos que se conecten 2 comisionados más, ¿ya? Les voy a presentar desde la Cámara de Innovación Farmacéutica. Hoy día está Mariela Formas y la doctora Francisca Rodríguez. También está Ignacio Escobar, que me parece que él toma acta, ¿cierto? Sí. Muchas gracias por el tiempo y por la buena disposición. Y por otra parte está el doctor Bernardo Aguilera, que también muy amablemente nos va hoy día a acompañar y a presentar un poco respecto de una situación en particular que tiene que ver con el estudio y la investigación en seres humanos en Chile, post esta indicación, artículo transitorio que aparece en la ley Ricardo Soto, ¿ya? Le voy a dar entonces la palabra a Francisca y a Mariela para que partamos con la Cámara de Innovación Farmacéutica y luego con el doctor Aguilera, ¿ya? Voy a compartir tú. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Me acompaña, como ustedes ven, la doctora Francisca Rodríguez, que va a poner la presentación. Bueno, la invitación que nos hicieron desde la comisión es a compartir la experiencia que ha tenido la industria farmacéutica en lo que va de la implementación todos estos años desde 2015 de la ley Ricardo Soto. Una breve presentación, ¿quiénes somos? Bueno, somos la asociación gremial sin fines de lucro que agrupa a los laboratorios farmacéuticos que ustedes ven aquí, que enmarcan en torno al 90% de la oferta de medicamentos innovadores en Chile y en torno al 50% de los medicamentos genéricos bioequivalentes en el contexto nacional. Dale nomás, Fran. Bueno, la agenda, tal como se nos pidió en la presentación, en la invitación que vamos a presentar, va a ser primero nuestra declaración de transparencia, el impacto social que ha tenido la ley Ricardo Soto, los desafíos que enfrenta la industria en términos de la implementación que ha llevado estos años, que da cuenta de la tasa y tiempos de cobertura de los nuevos medicamentos, la sustentabilidad del fondo, por supuesto, y sus variables de estimación, los procesos de evaluación de evidencia, y algunos desafíos que se enfrentan ahí, tal como el proceso de entrega de garantía, potenciales soluciones y la potencial posibilidad de colaboración público-privada para subsanar y enfrentar estos desafíos en conjunto. Esta presentación la vamos a hacer en forma conjunta. Quien les habla, que soy Mariela Formas, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica. Yo soy ingeniero comercial, economista, tengo un MBA también en Simmons College en Boston. Llevo 3 años, prácticamente casi 3 años, siendo la vicepresidenta ejecutiva del gremio. He estado a cargo de distintos gremios anteriormente y distintos procesos legislativos. La doctora Francisca Rodríguez es médico epidemióloga clínica, también es docente del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Sebastián, también participa como co-chair, que es el jefe de Value Access Innovation Working Group de FIFARMA, que es la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, colaboradora en el desarrollo de las revisiones sistemáticas y autora de diferentes guías clínicas con metodología GRADE. Trabajó en la Secretaría Técnica GES del Ministerio de Salud casi 5 años, más de 5 años, perdón, en donde también participó en el proceso de incorporación de nuevos problemas de salud GES, de evaluaciones de tecnología sanitaria y en la implementación de un nuevo proceso para elaboración de las guías clínicas con metodología GRADE. Luego fue asesora también del Gabinete del Ministerio de Salud en la DIPLAS, en la División de Planificación Sanitaria. Primero partimos con esos quienes somos, y qué rol cumplimos en la industria farmacéutica, y luego qué estamos haciendo respecto de las buenas prácticas y transparencia en la Cámara. Queríamos contarles que desde el año pasado, desde el 1 de enero del 2022, la Cámara de Innovación Farmacéutica cuenta con un sistema robusto
de buenas prácticas y control y seguimiento de este, que se compone de 3 áreas principalmente, que es el sistema de autorregulación gremial de la Universidad Católica, donde nosotros somos adscritos como gremio, que es un tribunal de ética externo, donde pueden acceder a consultas, denuncias, tanto los socios del gremio como entes externos, y se fundamenta también en la unidad de guía, unidad ética y guía transparenta, que también es una unidad autónoma de la CIF, y es responsable por velar por el cumplimiento de las normas de probidad y buenas prácticas a los que se comprometen los laboratorios miembros de la CIF. Y la tercera parte del tercer pilar de este eje de transparencia es la plataforma de transparencia, valga su redundancia, que es un repositorio de datos abierto y centralizado que muestra todas las transferencias de valor, pagos monetarios o beneficios que realizan nuestros laboratorios asociados no solo a los profesionales de salud, también a las organizaciones e instituciones de salud y también a las asociaciones de pacientes. Es un repositorio abierto que puede acceder cualquier persona y para nuestros laboratorios asociados es obligatorio. Dicho lo anterior, Fran, pásame la lámina, ahí. Queríamos partir, como decía la tabla, con el impacto social que ha tenido la ley Ricardo Soto, y esto no es ajeno al contexto nacional, donde los estudios de Lichtenberg dan cuenta de la tasa de ahorro neta promedio que tiene en los costos sanitarios la introducción de medicamentos innovadores, nuevos fármacos en los sistemas de salud con cobertura financiera. Y esto es un caso que no es aislado en el mundo. Se ha evaluado este impacto que va entre los 2,4 $8 a los $8 por cada dólar invertido en nuevos fármacos en el sistema de salud con cobertura financiera. Y en Chile lo que tenemos son cubiertos 27 problemas de salud que dan cuenta de 44 medicamentos y más de 47.000 personas que han sido beneficiadas, de las cuales 65% son mujeres y 35% son hombres. Esto da cuenta también de la equidad que genera un sistema de cobertura financiera para este tipo de patología. Y aquí quiero dejar a la doctora Rodríguez, que va a ir dando cuenta de los desafíos que hemos enfrentado como industria en la ejecución de la ley durante estos años. Muchas gracias. Perdón. Ahí sí, buenos días. Agradecer la invitación, la verdad es que para nosotros este es un tema muy relevante, así que preparamos una presentación durante mucho tiempo, revisamos diferentes datos para poder comentarles hoy día cuáles son los desafíos que nosotros vemos como industria respecto a la implementación de la ley, en donde vamos a centrarnos en 4 aspectos. Uno es la tasa y tiempos de cobertura, la necesidad de mejoras en el proceso de evaluación de evidencia y en el quiebre de la sustentabilidad del fondo, que es un tema que ustedes también han conversado en la comisión. Respecto al primer punto de la baja tasa de cobertura de nuevos medicamentos, aquí este es un estudio que hizo IQVIA con FIPharma, como les comentaba Mariela, la Federación Internacional de Compañías Farmacéuticas, de las cuales somos parte, y un estudio en el cual nosotros participamos también, en el cual se tomaron 185, este es un estudio que es una réplica de un estudio que se hace en Europa, ¿ya? Y que ha permitido finalmente mostrar la inequidad que existe en Europa respecto a los esquemas de cobertura y que también se evidencia cuando hacemos este estudio para Latinoamérica. Y se tomaron 185 medicamentos de una cohorte de 7 años de medicamentos que fueron aprobados por la FDA y EMA, medicamentos oncológicos y drogas huérfanas, y se vio primero cuáles tenían aprobación regulatoria en cada uno de los países que ustedes ven ahí: Colombia, México, Brasil, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Perú y Chile. Y se encontró que 101 de estos 185 tienen al menos registro en al menos de uno de los países que ustedes pueden ver, y en el caso de Chile, de los 185 medicamentos, 65 tienen registro en el país. Y para cada uno de esos medicamentos que estaban registrados en estos países, se vio si estaban cubiertos o no, de manera universal a través de GES o Ricardo Soto, o de manera parcial, por ejemplo en el caso de Chile a través del DAC para medicamentos oncológicos, o algún hospital que lo incorporaba dentro de las compras que realiza. Y encontramos que de los 65 medicamentos registrados en Chile, de esta cohorte de 185,
son 9 los que tienen cobertura universal, quiere decir que están en GES o en Ricarte Soto, y 7 que tienen cobertura parcial, o sea, un 16% de cobertura respecto a medicamentos innovadores en el área de oncología y drogas huérfanas de los últimas aprobaciones de FDA y EMA en los últimos 7 años. Cifra que nos preocupa como Cámara. Y cuando vemos respecto a los tiempos, desde la disponibilidad, o sea, desde que el medicamento tiene registro en el país hasta que obtiene cobertura, de esos 16 medicamentos que veíamos anteriormente, se tomó la data de cuánto demoraban en cubrirse. Y vemos que aquí para cada uno de los países, en Chile es el país que toma más días desde el registro hasta obtener cobertura. De todos los países que están acá analizados, son 1075 días desde que se registra en el país, en Chile, hasta que tiene cobertura, como les decía, en GES, Ricarte Soto, en el DAC, etc. Y fuimos a revisar porque entendemos que la Ricarte Soto incorpora medicamentos más allá de los que estaban en este estudio, y fuimos a revisar cada uno de los medicamentos que han sido evaluados en la ley Ricarte Soto. Son alrededor de 105 medicamentos evaluados, y nos encontramos que el 72% de estos medicamentos evaluados desde el año 2017, que empezó el proceso de evaluación de evidencia con el tercer decreto, tienen más de 4 años desde el registro en Chile hasta que se evaluaron por primera vez. Lo que evidencia que en general las evaluaciones son bastante tardías. En general toman medicamentos con un amplio tiempo, muchos de ellos también ya llevan, el 26% lleva más de 10 años registrados en el país una vez que se han evaluado para entrar a cobertura en un plan de beneficios como la Ricarte Soto. Y también tiempos prolongados desde el registro en el país hasta incorporarlo en la ley Ricarte Soto, hasta que obtiene cobertura. Y encontramos que el 65% de los medicamentos, todos estos que están hacia allá, tienen más de 4 años desde que se registraron en Chile hasta que fueron incorporados, ¿ya? De estos 44 medicamentos que les mencionaba en un principio, que están cubiertos en la ley Ricarte Soto, el 65% de ellos cuando ingresaron tenían más de 4 años desde su registro en el país. Y antes para mostrar el punto, la preocupación está dada desde, en el fondo, nosotros como Cámara de Innovación Farmacéutica, el que gran parte de los medicamentos innovadores que estamos teniendo o no son evaluados a tiempo o están obteniendo cobertura de manera muy tardía, lo que es un impacto también para las personas y los beneficios que pueden tener en términos de calidad de vida, disminución de hospitalizaciones, mejora en esperanza de vida, etcétera, que podrían tener con estos medicamentos. El segundo punto que yo les nombraba es la sustentabilidad del fondo y oportunidades de mejora en las variables de estimación, un tema que ustedes han conversado anteriormente. Vi las reuniones y agradezco mucho que estén todas disponibles, en donde se muestra, ¿no es cierto? Este es el primer informe de la comisión, o sea, que están en el primer informe que ustedes hicieron de recomendaciones para 2021-2022, en que el año 2027 los ingresos van a ser igual a los gastos en la ley Ricarte Soto y se quiebra la regla de sustentabilidad y el fondo pierde sustentabilidad, y ahí en adelante en el fondo son más los gastos que los ingresos. Y este es un tema que ustedes conversaron, pero sin embargo nosotros queremos enfatizar esta preocupación porque vimos en el observatorio de precios que tiene Senabast, cuando uno va a mirar, encuentra que el precio unitario tiene una tendencia distinta respecto al cómo se está evaluando o haciendo el análisis de la sustentabilidad del fondo. Por lo tanto, es algo que hay que ir a mirar, hay que incorporar de mejor manera la variable de aquí, ¿no es cierto? Cuando uno se calcula el fondo, se calcula un P por Q, el precio unitario de cada medicamento con la población que va a acceder a este. Hoy día se calcula en base al precio unitario con reajuste según contrato por IPC, con una comisión del 1% de Senabast, pero aspectos a mejorar respecto al cálculo del precio está el ciclo de vida de los medicamentos, con un alto impacto una vez que entran competidores en el mercado, y también la estimación de precios basadas en las tendencias reportadas por Senabast, que no es siempre respecto al IPC. A veces no hay reajuste o a veces el reajuste es distinto al IPC, y es algo que hay que mirar también, incorporar un análisis de mercado para evaluar la sustentabilidad del fondo.
Y otro punto que creo que es muy relevante y que en esa reunión no fue del todo abordado, es la estimación de la población de las personas que van a utilizar cada uno de estos medicamentos, en donde se basan en la prevalencia, incidencia, uso de consumo, según estudios disponibles en el país o estudios internacionales, o la opinión de expertos. Sin embargo, eso, y se ha visto, ¿no?, que muchos de los cálculos que se han hecho respecto a la población que va a acceder no se dan de la misma manera en la práctica, y por lo tanto avanzar en tener mejores registros, mejor data en fichas clínicas, pero sobre todo registros epidemiológicos es muy relevante, porque eso va a permitir dar mayor certeza de cuál es la prevalencia, incidencia y uso de consumo. Y hoy día vemos que, por ejemplo, respecto a enfermedades raras, algo que quedó en la Estrategia Nacional de Salud, pero que todavía no se ha realizado, se vio la relevancia de tener un registro epidemiológico de enfermedades raras o poco frecuentes o con diagnóstico tardío. Y respecto a cáncer, una ley nacional de cáncer que incorpora la necesidad de notificar cada caso de cáncer, que hoy día la verdad es que no existe de todo un registro hospitalario que permitiría dar mejor seguimiento y también poder determinar mejor cuáles van a ser las personas que se van a beneficiar de las decisiones respecto a la ley Ricarte-Soto. Otro aspecto a mejorar es incorporar una variable de impacto sanitario. Hoy día estamos muy centrados en solamente mirar el fondo de la ley Ricarte-Soto. Sin embargo, cada vez que se incorpora un medicamento a la Ricarte-Soto, tiene un impacto más allá de la propia ley, en disminución de días cama, en visita a urgencia, en disminución de controles, o a lo mejor controles adicionales o exámenes adicionales, etcétera, y por lo tanto eso es una variable que debe ser considerada, ya que tenemos un sistema tan fragmentado con la ley GES, ley Ricarte-Soto, el DAC, que no permite tener esta mirada más amplia respecto a las coberturas que se están otorgando. Y el otro aspecto que les comentaba que queríamos conversar con ustedes es respecto a las necesidades de mejora en los procesos de evaluación de evidencia, en donde vemos que, bueno, me tocó estar ahí en un inicio, ¿no? El equipo que hace la evaluación de tecnología sanitaria es un equipo que ha crecido mucho en cuanto al número de personas y capacidades, pero sin embargo todavía es insuficiente para la cantidad de tecnologías que se deberían evaluar. Y por lo tanto, aquí vemos que, por ejemplo, para el tercer decreto, se solicitaron 207 solicitudes de evaluación de tecnología, para el cuarto decreto 638 y para el quinto 889. Esto habla de necesidades crecientes y de necesidades crecientes que debemos responder y que por lo tanto las expectativas que se generan con planes de beneficios como estos son expectativas que al menos deben ser evaluadas. Y aquí en la segunda barra vemos el número de solicitudes que cumplen requisitos para evaluación. Este es un ejercicio que la verdad es que nosotros hicimos de manera interna aquí en la Cámara. Si es que nosotros tomamos todas esas solicitudes y vemos solamente el criterio de que cumplan respecto al umbral definido por la ley Ricarte-Soto, se deberían evaluar 159, deberían haber sido evaluadas 159 tecnologías para el tercer decreto, sin embargo fueron evaluadas 87. Y entiendo que cada vez que se deciden cuáles tecnologías van a ser evaluadas, se toman ciertos criterios que se definen, sin embargo esos criterios muchas veces terminan siendo restrictivos y cambian de decreto en decreto, y por lo tanto, según los criterios que se definan, es cuánto se evalúa. Y eso también tiene un impacto finalmente en las decisiones. Se requiere una vía institucional continua para presentar nuevas tecnologías, para presentar data y tener protocolos estandarizados. Hoy en día no existe, más allá de que se pueden solicitar reuniones de lobby, pero estas están sujetas a la disponibilidad de agenda y a otras urgencias. Hoy día no existe una vía específica para presentar nuevas tecnologías así como lo tienen otros países, o para presentar evidencia, o tampoco existe un espacio de consulta
ciudadana para que cualquier persona pueda sugerir respecto al alcance de las evaluaciones, definir con qué se debería comparar, cuáles son los resultados que deberían ser evaluados, etc. O hacer observaciones al proceso. Y hoy en día la única instancia que existe para recurrir respecto al proceso es recurrir a la recomendación que hace la Comisión de Recomendación Priorizada. Pero, sin embargo, cuando uno va a ver los recursos de impugnación, se encuentra que muchos de ellos finalmente son declarados inadmisibles, dado que muchas veces apelan a la evidencia que obtenía la comisión para recomendar, pero esa evidencia, ese proceso de evaluación de evidencia, no es apelable, ¿no? Y tampoco se es parte de ese proceso y no se pueden hacer sugerencias. ¿Y eso en qué termina? En que no hay criterios de evaluación del todo estandarizados. Hay un estudio que no sé si ustedes lo han podido ver, que lo hicieron diferentes autores, dentro de ellos el doctor Manuel Espinosa, de un análisis del proceso de evaluación de tecnología sanitaria, de las tecnologías cubiertas en la ley Ricarte-Soto, que pasaron por el proceso de evaluación, más bien, para el cuarto decreto. Y lo que se encontró es que algunos de los informes de evidencia tienen problemas metodológicos que podrían terminar en un impacto respecto a la decisión o a la recomendación realizada por la comisión, en el cual encontramos, por ejemplo, que evaluaciones para una misma patología en donde el comparador para el medicamento A, en algunos casos es otro medicamento activo, y para el medicamento B es placebo. Quizás es un poco técnico, pero lo que voy, la vara no es la misma, ¿no? En algunos casos se compara versus una vara más baja, que es placebo, y otras con otro medicamento. Hay diferentes outcomes evaluados, en algunos casos se evalúa un outcome, a veces 2, 3, 4, 5 para una misma patología. También está limitado a ciertos outcomes, en la mayoría de los casos en cáncer, el outcome de mortalidad, que está medido en diferentes tiempos de seguimiento. Mortalidad 1 año va a tener diferentes resultados a medirlo mortalidad a 2 años o 3 años, y uno se encuentra para la misma patología, tiempos de seguimiento distintos. Y, por ejemplo, se han encontrado fármacos oncológicos que no demuestran eficacia en mortalidad, pero si se ve sobre vía libre de progresión, hubiera resultados favorables. Entonces, el outcome evaluado es muy relevante, y para eso es muy relevante también hacer un proceso de definición del alcance, ¿no? Que los expertos y otros puedan opinar respecto a si los outcomes medidos son aquellos que se tienen que medir y finalmente son relevantes también para las personas que padecen la enfermedad. También faltan estudios de costo-efectividad con data local. Respecto a en la ejecución de las garantías, un tema que ha sido ampliamente discutido acá, vemos que hay problemas con la plataforma que dificultan el ingreso de pacientes, que no registra un seguimiento exhaustivo para cada uno de ellos que permita tomar decisiones también o evaluar de mejor manera el impacto de las decisiones ya tomadas respecto a la cobertura a un determinado tratamiento. Los prestadores se encuentran alejados en muchos de los casos de los lugares de residencia de los beneficiarios de la ley, lo que tiene un impacto, finalmente pasa a ser un determinante social. Hay una demora en la realización de exámenes para verificar si los pacientes cumplen los requisitos para entrar y recibir los beneficios de la ley. Algunas de las comisiones funcionan de manera más lenta y no tienen plazos para aprobar la entrega de medicamentos, también lo que hace que el acceso sea más tardío. Hay patologías duplicadas en GES y Ricarte-Soto, y más allá del impacto desde el punto de vista de financiero del fondo propiamente tal, también lleva a duplicidad de consultas, diferencias de opinión, y para los pacientes es muy difícil navegar en un sistema tan fragmentado y con múltiples planes, etcétera, y reglas. Y en algunas patologías los pacientes deben incurrir en gastos adicionales para realizarse sus exámenes, pagar consultas y hospitalizaciones, por ejemplo, en el caso de recibir medicamentos endovenosos. ¿Cuáles son posibles soluciones que vemos nosotros? Bueno, agregar variables para el cálculo de sustentabilidad del fondo, como les mencionaba, incorporar registros epidemiológicos que permitan estimar de mejor manera la población que se va a beneficiar, pero también para hacer evaluaciones ex post,
de si las decisiones que se tomaron fueron acertadas y generaron el impacto esperado. Aumentar cobertura de medicamentos innovadores en la ley Ricarte-Soto, tener un protocolo institucional para una presentación continua de nuevas tecnologías, disminuir los tiempos desde el registro a la evaluación y también desde el registro a la cobertura de medicamentos, una gestión de compras a través de la implementación de acuerdos de riesgo compartido, incorporar consulta y posibilidades de apelación a todo el proceso de evaluación. Respecto a agregar variables, como les había mencionado, falta incorporar una mejor evaluación del ciclo de vida de los medicamentos, la evolución de las dinámicas de mercado, registros epidemiológicos para dar mayor certeza de la prevalencia, incidencia y uso y consumo de los medicamentos o de las tecnologías, incorporar variables de impacto sanitario. Aumentar coberturas, ya que, como mostraba Mariela en un inicio, genera un impacto social muy relevante, en donde cada dólar invertido en nuevos medicamentos permite un ahorro, según los estudios de Lichtenberg, entre 2.4 y 8.3 dólares en costos directos de salud, fundamentalmente en hospitalizaciones. Y respecto a tener un espacio de consulta o en el cual la industria u otros actores puedan también generar comentarios al proceso, es algo que existe en entidades reconocidas, por ejemplo, como NICE, en donde abren un proceso de consulta para todas las evaluaciones de tecnología y guías clínicas que ellos realizan, que está abierto antes, o sea, al inicio, cuando se está determinando el protocolo de la evaluación y se está determinando a qué población va a ser evaluada, cuáles van a ser las intervenciones, con qué se compara y qué desenlaces voy a medir, se abre un espacio de consulta donde todos pueden dar su opinión respecto a esto, luego se toma una decisión y eso es el protocolo y lo que se termina evaluando. Durante el desarrollo también se pueden hacer comentarios y se abren espacios de consulta a los borradores. Y después de la publicación también hay una oportunidad para ver cuándo sobre todo esta debe ser actualizada y por qué. Porque hoy día vemos, por ejemplo, que hay muchos informes de evaluación de tecnologías sanitarias que quedan detenidos por 3 años y no hay un espacio transparente y una vía institucional para ir a dar a conocer de que apareció nueva evidencia, aparecieron nuevos estudios que podrían cambiar la recomendación. Esto mismo sucede en Canadá, también en Australia y en muchos otros países que están más avanzados respecto a los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias, en donde hay llamados para obtener el feedback a diferentes actores. Pueden ver acá también a la ciudadanía, a la industria farmacéutica, en donde tienen protocolos específicos, en donde tienen que responder ciertas preguntas para los pacientes, para los stakeholders, para los clínicos, etc. Y la relevancia de esto, como les decía, es poder prevenir errores metodológicos en los informes de evaluación de tecnologías sanitarias que lleven finalmente a una decisión distinta a la que se habría tomado no se hubieran cometido esos errores. Respecto a mejorar la gestión de compras, poder implementar acuerdos de riesgo compartido. El año 2015 se introdujo en la ley Ricarte-Soto la posibilidad de realizar acuerdos de riesgo compartido. Algo que el 70% de los países de la OECD realizan, siendo Italia y Holanda países pioneros, y realizan ya hace muchos años y en donde ya hay mucha experiencia del impacto que esto tiene. En Chile, a pesar de que la ley incorporó la posibilidad de realizar acuerdos, a la fecha, en la práctica, a pesar de que uno puede ver 2 licitaciones que tenían como esta intención de ser un acuerdo de recompartido, no lo era un descuento, y en la práctica no ha podido ser implementado ninguno de los acuerdos de riesgo compartido que han sido presentados en el proceso de evaluación de garantías para la ley Ricarte-Soto. Y esto genera impacto. Aquellos países que ya han avanzado, estos son informes de las propias entidades gubernamentales, en donde muestran los ahorros que han sido muy significativos y cómo han ido creciendo en el número de acuerdos de riesgo compartido a lo largo de los años. Por ejemplo, Francia con poco más de 3.000 millones de euros para el año 2020 en ahorro, con un aumento del 765% de ahorro en 10 años de implementación de los acuerdos. En Italia, un ahorro de 344 millones de dólares para el año 2021. Italia es un país que está muy avanzado también respecto
acuerdos de riesgo compartido basados en resultados. Hay unos financieros, que son más simples de hacer, y otros basados en resultados, que se paga de acuerdo a obtener el resultado esperado o acordado de la tecnología. Italia también ha sido un país muy pionero en unir esto con sus registros, de los registros hospitalarios, sobre todo en enfermedades raras o poco frecuentes de diagnóstico tardío. Y en Alemania, 4.000 millones de euros de ahorros asociados a este tipo de acuerdos, aumentando del año 2009 al 2017, en Suecia también grandes ahorros, y lo mismo en Holanda. ¿Y en qué se basa esto? Les muestro un ejemplo de acuerdo financiero de suscripción. Uruguay es un país que en Latinoamérica ha avanzado mucho y tiene mucha experiencia respecto a la gestión de compra en medicamentos de alto costo, en donde lo que podemos ver acá es que tenemos, se hace un acuerdo respecto a una patología en particular. Esto muestra cáncer de mama específicamente. Y lo que se determina es que el gasto en medicamentos, lo que se ve que el gasto en medicamentos se mantuvo igual a lo largo de los años, a pesar de que aumentaron el número de pacientes tratados. Lo que disminuye finalmente, si pueden ver aquí en esta línea rosada, disminuye el gasto por número de pacientes, aumentando en casi 6.000 los pacientes beneficiados en el medicamento que fue cubierto y que fue cubierto a través de un acuerdo de riesgo compartido. Este es un modelo que se le llama modelo, el que muestro aquí, modelo Netflix, que es como un modelo de suscripción, en el cual por contrato se acuerda un número de pacientes y se determina un valor a ese contrato, y eso se mantiene a pesar de que, por ejemplo, si yo tengo 100 pacientes, acordados en que se va a pagar 100, si es que aumenta y al finalmente tratan 101, 102, 110, 130 pacientes, van a seguir pagando lo mismo. Y esto es lo que da certeza respecto al gasto, y es algo que pudiera ayudar profundamente en el cálculo también del fondo y generar holgura. ¿Cuáles son los aspectos claves para la implementación de acuerdos de riesgo compartido? Tener una institucionalidad a cargo de la implementación y que pueda monitorear los acuerdos. Diseñar e implementar protocolos para llevarlos a cabo los acuerdos de riesgo compartido. Nosotros tuvimos conversaciones con diversos actores y lo que encontrábamos es que faltaba este espacio de conversación de cómo se tiene que llevar a cabo entre las diferentes entidades que serían parte de este proceso. Con protocolos también transparentes y claros, y una instancia de negociación institucional que esté definida en protocolo, y generar capacidades para todos los actores que están involucrados en el proceso. Esto es algo que se ha ido avanzando, nosotros hemos ido conversando, sin embargo, vemos que es urgente y que idealmente para este decreto, el quinto decreto, se debería incorporar la factibilidad de que finalmente se lleven a cabo los acuerdos de riesgo compartido que hayan sido presentados en el contexto del quinto decreto y los decretos que vengan posteriormente. Entonces, en resumen, los desafíos y posibilidades de colaboración están en aumentar la cobertura de medicamentos innovadores de la ley Ricarte-Soto, implementar acuerdos de riesgo compartido que permitan generar ahorros y certeza en el gasto de este fondo de la ley, agregar variables para el cálculo de sustentabilidad del fondo de la ley Ricarte-Soto, sobre todo las variables de mercado y mejoras con el uso de registro, disminuir los de registros epidemiológicos, disminuir los tiempos desde el registro a la evaluación y cobertura de medicamentos, incorporar consulta y posibilidades de apelación a todo el proceso de evaluación, incorporar registros epidemiológicos que permitan evaluar de mejor manera ex ante y ex post también las decisiones tomadas respecto a las coberturas de la ley. ¿Cuáles son las posibilidades de colaboración y qué podemos también nosotros aportar? En otros países lo que se hace para apoyar los procesos de evaluación de tecnología sanitaria es que la industria paga un fee, así como se paga un fee para obtener registro por parte del ISP, también que la industria pague un fee para que se evalúen las tecnologías sanitarias. Esto, por ejemplo, se hace en Inglaterra, en Canadá y en otros países, y cada compañía paga de acuerdo al tamaño que tiene. Hacer estudios de brecha, nosotros hicimos uno anteriormente para detectar cuáles eran las brechas en la implementación de la Ricarte-Soto, es algo que también podemos apoyar,
Podemos apoyar en capacitar y también en mostrar la experiencia internacional existente respecto a los acuerdos de riesgo compartido y también la experiencia que hemos tenido respecto a la plataforma de transparencia que mencionó Mariela en un inicio y que finalmente también permiten transparentar toda interacción que tiene la industria con profesionales de la salud y asociaciones de pacientes. Y aquí, bueno, lo mismo más detallado, no me había dado cuenta que está ahí, pero lo que le decía, pagar el fee, como lo hacen otros países, apoyar un estudio que permita ver las brechas, apoyar la capacitación y poner a disposición la experiencia que tenemos en la plataforma de transparencia, de transferencias de valor. Y las capacitaciones para acuerdos de riesgo compartido. Eso, muchas gracias. Voy a dejar de compartir por si hay alguna pregunta. Sí, Felipe. Gracias. Hola, Francisca y Mariela. La primera pregunta, más una indicación, yo no los conozco a ustedes. En la carta que solicité para reunir a la industria, se juntaron las dos, que bueno. No, Estamos en la primera parte sí. de la pregunta porque no estábamos cerrando uno y abriendo otro. Estaba diciendo que yo no las conozco a ustedes. En la carta que mandé no conozco ni a los hospitales, ni a la industria farmacéutica, ni a los doctores de investigación. Así que quería aclarar ese punto por transparencia primero. Segundo, me parece muy interesante lo de las evaluaciones, cuando ustedes dicen que en Latinoamérica son 180 y tantas medicamentos aprobados. Implica que esos 180 medicamentos fueron aprobados en diferentes países, deduzco. No hay un país que tenga esos 180 y tantos medicamentos aprobados. No. Eso implica que también la conversación con otros países acerca de las tecnologías aprobadas sería interesante, ¿no? Agregando a su... Sí, ahí, o sea, son 185 medicamentos que sí tienen aprobación por la FDA y la EMA, o sea, vale decir que sí están aprobados para todos los países europeos, que son parte de EMA, están disponibles en el mercado, eso no quiere decir que tengan cobertura. Y de esos 185, 101 están en al menos un país de Latinoamérica y 64 están registrados en Chile. Hay algunos que no se registran porque son medicamentos finalmente que no responden a las necesidades de salud pública del país, y eso está bien. Sin embargo, hay otros que se dejan de registrar por otras razones que la verdad desconozco, pero que también pueden tener un impacto, y finalmente de esos registrados se cubren menos y demoran también en tomar. Mi problema es que son más de 860 evaluaciones en Chile. Entonces ahí no me cuadra para nada la cifra, porque si tenemos 860 evaluaciones contra 180 aprobados en algún país de Latinoamérica, algo estamos haciendo mal, están llegando demasiado. Alguna vez conversamos que la aspirina se pedía como ley de Cartesoto. Sí. Entonces, Sí, yo las solicitudes son 800, perdón, son Francisca, para terminar mi idea. Estamos haciendo o ocupando tiempo de personal especializado en evaluaciones que no deberían ser evaluadas, ¿o me equivoco? Lo que pasa es que son 800 solicitudes, que efectivamente muchas de ellas son paracetamol, y el paracetamol ya es algo que está aprobado y no tiene que evaluarse, y por eso mismo el Ministerio de Salud hace el trabajo de definir cuáles dentro de esas 800 solicitudes que llega cumplen criterios para evaluarse, ¿no? De ser de alto costo, una serie de criterios que determina el Ministerio de Salud. Por Entonces, lo tanto, Francisca, en el primer decreto se evaluaron 154, después fue bajando hasta el quinto decreto que ustedes pusieron un signo de interrogación. El quinto decreto se evaluaron 22, están en evaluación 22 tecnologías, y los decretos anteriores se han evaluado alrededor de 80, cuando podrían haber evaluado más, pero se evalúan 80 porque el Ministerio de Salud pone ciertos criterios, y esos criterios son los que finalmente aumentan o disminuyen las tecnologías que se evalúan. Por ejemplo, ¿por qué fueron 22 este año? Porque se incorporó como criterio que no tuvieran impacto presupuestario, y eso deja fuera finalmente muchas tecnologías que podrían haberse evaluado y no se evalúan porque tienen impacto. Y mi última pregunta, ¿cuántos convenios de riesgo compartido hizo la industria este año para el quinto decreto? ¿O cuántos convenios ha hecho? Yo lo desconozco, no sé si presentaron ahí. Joana me está diciendo 0, pero es interesante porque así la ley lo indica. Lo indica que se pueden hacer este tipo de convenios.
Gracias, Francisca. Yo, varias cositas. Primero, darle las gracias por la presentación, de verdad que es harta información y hay hartas cosas que son súper relevantes y que a nosotros nos gustaría poder tomar y ahondar un poco más con ustedes, que quizás en algún minuto les voy a escribir para poder revisar. Pero básicamente, primero un poco haciéndome cargo del tema de el retraso en la incorporación de medicamentos que llevan más de 10 años registrados. Bueno, ustedes saben que básicamente tenemos nosotros un repositorio de evaluaciones y que en dicho repositorio están las solicitudes que vienen desde el 2015 en adelante. Por lo tanto, es probable que para próximos decretos sigamos evaluando cosas que ya son extemporáneas o que en una línea de terapia no son las más adecuadas. En segunda instancia, muchas veces nos ocurre que se incorporan algunos medicamentos y efectivamente en el proceso de evaluación, que ustedes saben que nosotros nos tomamos alrededor de 3 años para poder incorporar nuevos medicamentos al decreto, en ese mismo proceso ya quedan un poco tecnologías que quedan retrasadas por esta misma dificultad en el proceso administrativo. Entonces, en ese sentido es algo que nosotros yo creo que debemos tomar y que debemos poder incorporar. Y lo segundo, que tiene que ver con los acuerdos de riesgo compartido, efectivamente, en todo el histórico de la ley Recarte-Soto se han intentado aplicar 2 acuerdos de riesgo compartido. Esos 2 acuerdos de riesgo compartido eran finalmente un descuento o una entrega de medicamentos gratuitos al comprar un número determinado, lo cual no es un acuerdo de riesgo compartido en sí, compartido en sí, pero básicamente tampoco se pueden implementar porque ustedes saben que Senabas se rige por la ley de compras y la ley de compras señala que no se puede recibir medicamentos o alguna prestación sin un pago por detrás. Entonces, en ese sentido, nunca se han efectuado ni siquiera esos descuentos que en algún minuto la industria farmacéutica nos ofreció. Para que ustedes estén al tanto, igualmente nosotros estamos trabajando, yo siempre les comento en lo que estamos, en poder diseñar una política de acuerdos de riesgo compartido y tener una unidad que va a trabajar en eso, que va a ser parte de nuestro departamento, y que ahí es lo que yo le señalaba a la doctora Rodríguez y a Mariela, que podríamos incorporar y poder hacer un trabajo estratégico. Bueno, siguiendo la recomendación del doctor Cabello, y antes de seguir con la discusión, le voy a dar el paso al doctor Aguilera, que está esperando para hacer la presentación, y después seguimos con las preguntas para la doctora Rodríguez y para Mariela, ¿ya? Doctora Aguilera. Gracias. Estoy compartiendo pantalla. Ahí. Bueno, muchas gracias a todos quienes están presentes por la invitación. Bueno, me invitaron a mí a presentar sobre la relación o el impacto que ha tenido la ley Recarte-Soto en la investigación biomédica en Chile. Juan Francisco Cabello, quien conozco, me habló de esta posibilidad. Yo he realizado algo de investigación sobre el tema. Así que, bueno, con gusto les comparto algunas ideas. Yo soy médico, bioeticista, tengo un doctorado en filosofía, también un postdoctorado en los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, en bioética. Y actualmente trabajo en la Universidad San Sebastián. A modo de transparencia, no recibo aportes de la industria farmacéutica y mi financiamiento en los últimos 2 años ha sido de la Universidad San Sebastián, donde estoy trabajando a jornada completa, también de ANID y también parte de asesoría a la OPS, y soy miembro de la mesa directiva de la ONG Médicos Sin Marca, que promueve una actividad médica independiente de la industria farmacéutica. Primero, a modo de contexto, permítanme contarle un poco el panorama de la investigación biomédica en Chile, especialmente aquella relacionada con medicamentos. Bueno, como es sabido, durante los últimos 2 a 3 décadas ha habido una globalización de los ensayos clínicos en el mundo. Originalmente se hacían en Estados Unidos, algunos países de Europa, pero progresivamente los ensayos clínicos multicéntricos han aumentado.
la mayoría son financiados por la industria farmacéutica, es como el gran motor de la globalización de la investigación clínica. La mayoría también involucra países de múltiples continentes y Sudamérica es un actor relevante, cerca de un 20% de los ensayos clínicos involucra al menos un país de Sudamérica. Así que esto, digamos, un fenómeno que se ha ido extendiendo y del cual Chile ha sido protagonista. Chile es el país con el mayor número de ensayos clínicos per cápita, si uno ve comparativamente a la población en Sudamérica. Esto va en base a datos recién sacados de clinicaltrials.gov. Así que Chile es un país que, digamos, se ha beneficiado de esta expansión, globalización de la investigación y en base a datos propios solicitados por transparencia al ISP, puedo decir que ensayos clínicos en Chile registrados en el ISP, esto es un estudio que hice yo en base a estudios registrados durante 10 años, la pasada década, de 2010 a 2019, la gran mayoría de los ensayos clínicos son financiados por compañías farmacéuticas extranjeras. O sea, hay una gran dependencia en Chile para realizar investigación clínica de capital de compañías farmacéuticas internacionales. Bueno, esto se explica también por lo caro que es realizar ensayos clínicos. Esto ha sido visto desde el punto de vista de la bioética con preocupación en muchos países, pensando en qué intereses comerciales podrían estar sobreponiéndose al bienestar o derechos de los pacientes, y eso también ha motivado que muchos países tengan regulaciones un tanto estrictas o proteccionistas respecto a ensayos clínicos, y también ha sido visto como una oportunidad, especialmente en el ámbito quizás académico, clínico, una oportunidad de los países para desarrollar capacidades de investigación y albergar estos estudios clínicos que de otro modo no sería posible. Bueno, en este contexto en general surge la ley 20.850, Ricardo Soto, ¿cierto? Que como es sabido, crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, ¿cierto? Ese es el propósito de la ley. Ahora, esta ley introdujo cambios en el Código Sanitario en materia de regulación de los ensayos clínicos, ¿cierto? Hacia el final de la ley hay un grupo de artículos que introduce modificaciones en la regulación de los ensayos clínicos, y creo que aquí cabe preguntarse qué tiene que ver el propósito de la ley, que es crear un sistema de protección financiera para enfermedades de alto costo, con los ensayos clínicos. Una pregunta que de hecho creo que uno se hace, y muchos también parlamentarios se hicieron cuando se discutió. Y viendo la historia de la ley, en la introducción de la ley, del proyecto de ley, encontré esto que orienta un poco al respecto. Uno de los mecanismos a través de los cuales se insertan en el mercado nacional nuevos productos farmacéuticos es a través de los ensayos clínicos. Esta afirmación me parece interesante comentarla porque es un tanto discutible desde el punto de vista ético, porque el propósito de la investigación de los ensayos clínicos multicéntricos se entiende que es lograr reclutar un número de pacientes suficiente y también diverso que permita metodológicamente que el ensayo clínico se pueda hacer de forma más eficiente y también cumpliendo con los requisitos regulatorios que ponen las agencias como la FDA. Que el propósito de realizar ensayos clínicos multicéntricos sea comercial, sea insertar en el mercado productos, es algo éticamente bien cuestionable y a veces se llaman ensayos semilla, estos ensayos que tienen un propósito de marketing, y la literatura en bioética son discutibles, por lo cual es llamativo que se vea como un mecanismo, digamos, legítimo que ensayos clínicos tengan un propósito mercantil. Pero el punto sí creo yo que se anticipó en el marco de esta ley el que Chile creara un fondo para financiar enfermedades, medicamentos de alto costo, podía promover que llegaran ensayos clínicos a Chile de compañías farmacéuticas que pensaban una oportunidad de lograr mejor chance de insertar su producto al mercado nacional. Entiendo que esa era un poco la idea, así que puse como un supuesto, si bien no está explícito, que se contempló que la ley podía incentivar la realización de ensayos clínicos en Chile. Ahora, un segundo supuesto, que está detrás, esto un poco más explícito en la historia de la ley, que el aumento de ensayos clínicos que se anticipa iba a conllevar riesgos para los participantes.
o sea, pacientes que en este caso requieren nuevas tecnologías, medicamentos de alto costo, podía haber mayores riesgos producto de mayor investigación, y por eso es que esta ley se ocupa de, especialmente del riesgo de padecer efectos adversos debido al tratamiento experimental, y también en la posibilidad de que pacientes queden sin continuidad de tratamiento experimental una vez concluido el ensayo. Son como las dos áreas principales que aborda esta ley como forma de protección para los pacientes. Y cuando uno se pregunta de qué manera se busca proteger a los pacientes, explícitamente la introducción al proyecto dice que es actualizar las normas a la legislación y doctrina comparadas. Es decir, busca que la legislación chilena, la regulación de estudios clínicos, esté nivelada, armonizada con la doctrina internacional, con las normas internacionales, y el subsecretario, de hecho, de la época en la discusión, alude directamente a la declaración de Helsinki y pautas SIOMS, que son pautas éticas de la investigación que son las más aceptadas. Y también notar que en Chile ya existían normas relativas a responsabilidad sobre efectos adversos y cobertura post-ensayo, pero normas que era posible argumentar que no estaban bien armonizadas con estas normas internacionales y eran de hecho menos estrictas que las que se introdujeron. Es un poco a modo de contexto de la ley. Ahora, me interesa mostrar dos problemas que creo yo que surgen después de que se promulga la ley de Castell-Soto en relación con los ensayos clínicos. Una, que este esperado aumento de los ensayos clínicos, que yo decía que creo yo que está implícito un poco, que se anticipaba que este fondo podía promover la llegada de ensayos clínicos en Chile relacionados con droga y tratamiento de alto costo, no se produce. Y aquí con datos también propios, se puede ver que pese a este fenómeno de expansión, de globalización de la investigación clínica del cual Chile era protagonista, ha habido un descenso neto de los ensayos clínicos inscritos en el ISP de nuevos medicamentos. Aquí está en flecha, con la flecha señalada en el año 2015, donde se promulgó la ley. Ahora, un punto a anotar, y aquí hay otra flecha del año 2012, donde se promulgó la ley 20.584 de Derecho Libre de los Pacientes. Esta ley introdujo también un cambio en la regulación de ensayos clínicos, en particular la prohibición de que se realicen ensayos clínicos con pacientes con incapacidad, con una discapacidad intelectual que han perdido la capacidad para consentir. Eso produjo, analizando los datos, una disminución en los estudios en el área de tratamientos para trastornos mentales y trastornos neurológicos. Así que creo que habría que corregir esta curva, digamos, excluyendo los ensayos clínicos para trastornos mentales y neurológicos, porque descendieron por causas distintas de la ley de Castell-Soto, y esta línea naranja sería un poco la línea corregida, que de todas formas muestra una disminución o al menos estancamiento de los estudios clínicos en Chile durante la década pasada. Así que yo creo que se ha producido un descenso, o al menos un estancamiento de los ensayos clínicos de medicamentos en Chile, y la regulación más bien proteccionista que se ha promulgado en Chile al respecto probablemente ha jugado un rol. Es difícil demostrar que esto fue causado por la ley de Castell-Soto, pero creo que es probable que esta haya desincentivado la llegada de nuevos ensayos clínicos al país, y también la implementación de ensayos clínicos con sponsor nacional, que son pocos, pero que en la literatura hay publicaciones de investigadores chilenos que también se han quejado de que la ley ha puesto estándares estrictos, difíciles que hacen difícil el financiamiento de la investigación clínica. Señalar que hay áreas donde sí ha aumentado la investigación clínica en Chile, por ejemplo, en el área de medicamentos oncológicos, medicamentos biológicos, ha aumentado, mientras que otras han descendido bastante, y esto quizás se explica porque medicamentos oncológicos, quimioterapias, por ejemplo, para cáncer avanzado, en etapa avanzada, son justamente tratamientos sobre los cuales no se ven tan afectados por esta nueva regulación, porque no son pacientes con una sobrevida limitada, por lo tanto la posibilidad de que haya efectos adversos de aparición tardía en el tiempo es poco probable, y también no hay posibilidad de dar tratamiento en forma indefinida post-ensayo. Entonces, pero en general ha disminuido la investigación clínica. Y otro problema, creo yo, con la ley
es que el propósito de actualizar las normas en Chile, acorde a estándares internacionales, creo yo que no se cumple. Por una parte, un artículo sobre la responsabilidad frente a daños asociados al ensayo clínico. No tengo tiempo aquí para presentarlo en detalle, tampoco soy abogado como para hacer un análisis jurídico al respecto, pero desde el punto de vista de la bioética, este artículo deja indefinido el plazo para aparición del daño y establece la presunción de que el daño se produjo con ocasión de la investigación. Es decir, este artículo permite que un paciente pueda reclamar un daño asociado a la investigación, ni siquiera específicamente al producto investigacional, sino a la investigación en un sentido amplio, y establece la presunción de que el daño, que puede producirse en cualquier plazo, se produjo con ocasión de la investigación, cayendo la carga de la prueba sobre el sponsor, lo cual es un peso bastante fuerte, creo yo. Y otro artículo, que en este caso es sobre la provisión de tratamiento experimental post-ensayo, la continuidad del tratamiento una vez que concluye el ensayo, establece que se debe otorgar el tratamiento post-ensayo por todo el tiempo que persista su utilidad terapéutica, es decir, en forma indefinida, mientras se acredite de alguna forma la utilidad terapéutica, y que la responsabilidad de esto recae exclusivamente sobre el sponsor, lo cual también establece una carga bastante fuerte, porque en bioética se estima muchas veces más razonable que la responsabilidad de tratar a los pacientes después de un ensayo clínico no recaiga exclusivamente sobre el sponsor, sino también sobre el sistema de salud u otros actores que se puedan previamente acordar. Entonces, en suma, si uno se pregunta si estas normas son más estrictas que estándares internacionales como Helsinki y SIOMS, yo publiqué un análisis con colegas del NIH donde estimamos que sí, que son más estrictas que el estándar internacional, las normas de la ley Ricardo Soto en esta materia. Y también creo que prueba de que son discutibles estas normas es que hay un boletín, hay un proyecto de ley que se ingresó el 2020 al Parlamento, una moción de parlamentarios de distintos sectores que justamente busca modificar estos dos artículos y está actualmente en discusión, o sea, en el Senado. Así que, en suma, creo yo que la ley 20.850 no cumple su objetivo de actualizar la regulación sobre ensayos clínicos acorde a estándares internacionales y parece haber desincentivado la investigación en Chile. O sea, creo yo que hay razones para plantear aquello. Y hay, por lo tanto, buenas razones también para modificar estos artículos, y creo que este proyecto de ley, que ya está en primer trámite constitucional en el Senado, va en la dirección correcta, y de hecho todavía hay plazo para presentar indicaciones a este proyecto. Ahora, pasando un poco a opinión ya más personal, creo yo que las normas en cuestión, estas normas para responsabilidad por daño asociado a la investigación y también provisión de tratamiento post-ensayo, son materia de regulación de ensayos clínicos en general y que no corresponden a un área que competa específicamente a una ley que tiene por propósito crear un sistema de protección financiera para drogas de alto costo. O sea, no, me parece que es un tema que compete a los ensayos clínicos en su conjunto, y no veo que haya una relación tan específica con el tema de la ley. Y los riesgos del desarrollo, que es un poco el concepto que estaba detrás de tener una actitud más bien proteccionista frente al aumento de los ensayos clínicos en Chile, así está planteado, digamos, en el proyecto de ley. Para Chile, asociado a la globalización de ensayos clínicos, creo yo que no pasan tanto por el riesgo o vulneración de derechos de los participantes. Yo creo que Chile tiene un sistema de supervisión de la investigación clínica bastante robusto, y no hay mucha evidencia de que en Chile se hayan cometido abusos en ese sentido. Creo que la mayor preocupación en Chile debiera ser el riesgo de explotación, lo que a veces se llama investigación paracaídas. Es decir, que dado que en Chile la inmensa mayoría de los estudios clínicos son financiados por compañías farmacéuticas extranjeras que tienen una finalidad eminentemente comercial, legítima, pero comercial, y que es un negocio lucrativo, está el riesgo de que los participantes en el país puedan verse explotados en el sentido de que se saque provecho injustamente de su participación para obtener un beneficio que no se ve acompañado de un beneficio proporcional para Chile o para los participantes. Eso es el concepto, digamos, de explotación que es más aceptado en bioética. Entonces creo yo que además de ajustar nuestra regulación a estándares internacionales,
por ejemplo, en el sentido de este proyecto de ley, es necesario crear mecanismos para que los ensayos clínicos signifiquen una transferencia de recursos y capacidades para la investigación en Chile. Es decir, yo creo que los ensayos clínicos financiados por compañías farmacéuticas extranjeras son una gran oportunidad para que Chile mejore sus capacidades de investigación, pero es necesario crear mecanismos, políticas públicas para que esta transferencia se haga efectiva, se traduzca en capacitación, en infraestructura y genere así, posibilite mayor autonomía de parte de investigadores chilenos para desarrollar investigación, aun cuando sea esta dependiente en cierto sentido de recursos de fuera, que haya más protagonismo en el diseño y también en los temas que se investigan en Chile. Esto en general. Ahora, por último, creo que en todo caso también esto en materia de regulación y políticas públicas de investigación en general, no veo que sea un tema tampoco que tenga que ver específicamente con la ley 20.850, sino un tema que tiene que ver con la regulación de la investigación en Chile, que es un ámbito más amplio. Y para finalizar, tengo una reflexión ya un poco más personal que surge un poco de la pregunta de por qué relacionar la ley Ricardo Soto con la investigación, con los ensayos clínicos. Y aquí me quiero cuestionar un poco un supuesto, que un argumento común para vincular la ley 20.850 con los ensayos clínicos es que estos muchas veces serían, en el caso de enfermedades poco frecuentes, la única alternativa disponible para acceder a tratamientos de alto costo. Si uno escucha que no, sí es importante que una ley como la ley Ricardo Soto se ocupe de ensayos clínicos, porque los pacientes, en el fondo, si queremos dar acceso a tratamientos de alto costo, los ensayos clínicos son una vía de acceso. Este argumento creo que es discutible y por las siguientes razones. Por un lado está el riesgo de concepción terapéutica errada, es decir, el propósito de los estudios clínicos es probar un medicamento experimental del cual justamente no sabemos si es seguro y efectivo, y por tanto el considerar que los tratamientos, o sea, que los ensayos clínicos son formas de tratamiento ya es un tema cuestionable, y hay que tener cuidado y hay que ver caso a caso cuando puede haber por supuesto un efecto terapéutico de un ensayo clínico, pero tiene que verse caso a caso y no darse por sentado. Segundo, que no hay evidencia robusta para creer que participar en ensayos clínicos proporciona un beneficio directo para los pacientes, un beneficio, digamos, directo de la droga experimental. De hecho, una revisión Cochrane muy amplia sobre ensayos clínicos para enfermedades comunes, no para enfermedades poco frecuentes, por ejemplo, plantea que los beneficios y riesgos son comparables a los obtenidos en sistemas de salud. O sea, una persona que participa de un ensayo clínico, en general, no obtiene ni mayores riesgos ni mayores beneficios que lo que obtendría si se hubiera tratado su enfermedad en el sistema de salud en un contexto no experimental. Por lo tanto, no hay una evidencia clara de que participar de un ensayo clínico sea algo que traiga un beneficio más allá del que uno obtendría fuera del contexto de investigación. Y para ensayos clínicos de enfermedades poco frecuentes hay menos evidencia todavía, en parte porque es difícil obtener evidencia de beneficio directo en ensayos clínicos que tienen números de pacientes limitados, muchas veces con outcomes o endpoints que son indirectos también. Son estudios que muchas veces a veces no tienen grupo control. Entonces, hay poca evidencia en realidad de los beneficios y los riesgos de ensayos clínicos para enfermedades poco frecuentes. Y a esto se podría sumar el hecho de que muchos medicamentos que entran en fase experimental, entran en fase 1, por ejemplo, un 15-20% solamente llega a finalmente a ser aprobado, y también que muchos medicamentos que son aprobados para enfermedades poco frecuentes tienen una utilidad que ha sido cuestionada o aplica a grupos de pacientes específicos y también a veces con un beneficio modesto. Entonces, la evidencia de beneficio directo de los estudios clínicos, ensayos clínicos para enfermedades poco frecuentes es limitada. Ahora, un beneficio indirecto, yo creo que cabe preguntárselo, y ciertamente lo hay, la esperanza, ¿cierto?, de participar de un estudio clínico. Muchas veces cuando una persona no tiene una alternativa terapéutica, el estudio clínico ofrece una esperanza. Cuando yo estaba en el NIH me contaban que al Clinical Center le llaman la casa de la esperanza, justamente porque van personas esperando que ojalá ese medicamento experimental les sirva, pero bueno, es un beneficio indirecto en este caso. También que la participación activa de pacientes puede mejorar la calidad de la investigación. O sea, hay cierta evidencia que cuando los pacientes se involucran en los estudios clínicos, en su diseño, en su gestión, esto es un gran aporte para la investigación. Los pacientes saben mejor que nadie cómo son sus enfermedades,
saben cómo organizarse también para reclutar más pacientes o cómo buscar formas de obtener información. Así que es un beneficio, pero también indirecto, más bien para futuros pacientes que se puedan beneficiar de la empresa investigativa. Y la capacitación, la participación multicéntrica, en este caso, que participen muchos pacientes, es importante en enfermedades poco frecuentes porque son N pequeños y es necesario que se reúnan pacientes de muchas partes. Entonces también hay beneficio indirecto más bien para la empresa investigativa de la participación de que se hagan ensayos clínicos. Entonces, simplemente mi punto aquí es que el supuesto de que, o sea, pensar que si nuestro propósito es aumentar el acceso a tratamientos de alto costo, que los ensayos clínicos sea la respuesta, es ya cuestionable, debe discutirse, digamos, no es algo que debería darse por sentado. Es simplemente el punto de esta reflexión final. Y bueno, muchas gracias, doctora Aguilera. De verdad, a mí me pasa después de esta sesión que siento que anoté como 8 recomendaciones entre las 2 presentaciones. Así que hay harta información y a mí me gustaría hacerle, antes de darle la mano a la palabra a la doctora Luengo, al doctor Aguilera, respecto de lo que usted señalaba y un poco tratando de poner en contexto. Existe un reglamento que actualmente se está trabajando, y ahí la doctora Luengo también me puede apoyar, que tiene que ver con la investigación en seres humanos. ¿Qué recomendaciones o qué, desde su perspectiva, qué debería contener ese reglamento como para adecuarse a lo que usted señala y poder fomentar y no seguir disminuyendo la cantidad de investigaciones, considerando que en el fondo la idea no es ponerles trabas, sino que más bien es hacer un marco regulatorio y no generar barreras de acceso para esta investigación? Sí, bueno, en realidad mi opinión en este punto, porque hay mucho detalle en el que uno podría entrar, es que las normas chilenas, la regulación chilena de investigación debe estar armonizada con estándares internacionales como la Declaración de Helsinki y la Pauta-SIOMS. No creo que debiera ser más restrictiva y tampoco menos restrictiva que estas normas internacionales, y creo que hay bastante consenso en avanzar en esa dirección. Creo yo que las normas que introdujo la ley de Cartes Soto fueron normas que no tuvieron una feliz redacción, y si uno las analiza, acabaron siendo más proteccionistas o restrictivas que pautas internacionales, y creo que también hay un cierto como consenso en que son perfectibles y que es importante avanzar en esa línea. Pero creo yo que el estándar internacional de protección debiera ser, y que Chile debiera promover la investigación clínica y sobre todo, como decía, promover la transferencia de capacidad, de conocimiento y de aprovechar la oportunidad de la investigación financiada por la industria farmacéutica por otras vías, por políticas públicas que la promuevan y que también hagan efectivo esa transferencia. Sí, bueno, muchas gracias. Doctora Luengo. Oye, muchas gracias. Las 2 presentaciones han sido muy ilustrativas, así que agradezco la información que nos han compartido. Yo no voy a no vamos a analizar aquí, yo creo, la ley de Cartes Soto. Yo puedo estar de acuerdo en algunas apreciaciones y también en desacuerdo con otras, pero no es el tema. Solo quería comentar que la semana pasada tuve una presentación en el Seminario de Ética de los comités de ética científicos acreditados, y hubo una presentación del ISP y mostró una diapo que, si me permites compartir, a lo mejor la puedo mostrar, donde de alguna manera, no sé si ahí la ven. Ahí sí. Ahí sí. ¿Se ve ahí o no? Sí, doctora. Ya, Sí. bueno, es solamente que quiero mostrar que la afirmación de que han disminuido tanto los ensayos clínicos en Chile a partir de esa época, creo que no es tan veraz continuar en esa línea, digamos, porque los ensayos clínicos en los últimos 2 años o 3 años, digamos, si contamos ese que señala 99, ha llegado a ser una centena, parecido a lo que fue hace como una década. Por lo tanto, creo que si hubo una disminución, a lo mejor en el momento que se está discutiendo la ley,
esto ha vuelto a tener como sus niveles prácticamente como habituales, ¿ya? Entonces, esa disminución que se señala como argumento para cambiar esta cosa no me parece tanto, y ese proyecto de ley que menciona el doctor Aguilera dice que las modificaciones serían para estimular la investigación científica en Chile, ¿ya? No creo que esa sea la razón para estimularla. Creo que efectivamente pueden haber sin duda mejoras de las que se están proponiendo, pero no me parece que el argumento sea afirmar que esto ha disminuido mucho los ensayos clínicos en Chile. Simplemente esa acotación quería hacer, ¿ya? Gracias, doctora. Voy a Doctor hacer Vial. solo un Sí. comentario que yo estoy de acuerdo. Mi dato 2019 justamente veo que después se revierte un poco y obviamente había que tomar en cuenta esos datos. Mi impresión en realidad, también descartando el efecto que puede haber tenido la ley 20.584, es que al menos se puede hablar como de un cierto estancamiento, digamos, si es que uno esperaba que hubiera como aumento. Pero efectivamente mi afirmación era que se puede pensar en un descenso o un estancamiento, pero no sería categórico tampoco, y menos con los datos que señala la doctora Luengo, de afirmar de que hay un descenso sostenido. Sí. El doctor Vial, les voy a dar la palabra a todos. El doctor Vial, después Felipe Tapia y después Mariela. Doctor Vial. Muchas gracias, Joan. Se muteó, doctor. Gracias, Joan. Y saludar muy especialmente a Francisca y a Bernardo, a quienes conozco. Le agradezco mucho, excelentes presentaciones. Encuentro que fueron muy buenos análisis, objetivos, propositivos, y abren campos para esta comisión y temas en los que debemos hacer buenos análisis y recomendaciones. Si nos dejan con tarea. Con respecto a lo que presentó Francisca, hay una serie de temas muy importantes a los cuales deberíamos poner atención. Y me preocupó la limitación que mencionó desde un comienzo, la limitación de espacios de participación para presentación, evaluación y revisión de medicamentos y tecnología. Ese es un tema que creo que tenemos que ponerle especial énfasis. Y a Bernardo, muy bueno que se esté revisando el tema de los ensayos clínicos en forma objetiva. Creo que hiciste una muy buena presentación, presentaste muy bien los problemas que se presentan en el día a día. Yo soy investigador clínico, me ha tocado participar en ensayos clínicos, no de empresas farmacéuticas, sino que más bien ensayos clínicos del hantavirus, que los diseñamos nosotros y los tratamos de financiar también. Y se agradece mucho el apoyo a que se puedan realizar efectivamente en Chile y que esta área realmente agreguemos capacidades y recursos, porque hay muchas enfermedades en que requerimos ensayos clínicos para realmente disponer de tratamiento efectivo. Y son una excelente herramienta con todas las prevenciones que estableció Bernardo de protección y seguridad. Así que muchas gracias por las presentaciones y nos dejan una tarea importante a esta comisión. Gracias, doctor Vial. Felipe. Sí, yo también quiero unirme a las palabras del doctor Vial, que eran maravillosas presentaciones. Tengo una consulta que puede ser tonta desde la organización de pacientes. Yo soy cuidador de pacientes y en esa condición fui al Congreso de Hematología de Europa y me pareció muy curioso o interesante, por decirlo menos, cuando le preguntaron a uno de los especialistas en hematología que hace mayores investigaciones, qué podíamos hacer con los pacientes que estaban a la espera de los nuevos tratamientos y etcétera.
Y el doctor contestó, son 800 investigaciones en leucemia en estos momentos, leucemia linfoblástica aguda, métanse en los estudios. Entonces, mi pregunta, técnica y compleja en el mismo momento, es, la gente de Latinoamérica es diferente a la gente de Europa, como personas, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas personas o cuántas investigaciones clínicas puede tener un país chico como Chile, de 20 millones de habitantes, en comparación con España, que son 200 millones? ¿Y cuánto interés puede tener la industria o los investigadores, la universidad, el doctor Vial, para hacer investigación en Chile? Bernardo, no sé si me puede contestar esa pregunta. Bueno, algo puedo comentar. No sé si creo que se me descargó el... ¿Se escucha bien? Ah, okay. Sí, que se me había muerto el AirPod. Bueno, realizar ensayos clínicos es algo que es muy caro y que, para lo cual, como yo mostraba, Chile es bastante dependiente de financiamiento externo para ello, y Chile también un mercado pequeño, es un país con no tantos habitantes, así que evidentemente hay que tener una gran cantidad de estudios clínicos para toda la área, con un financiamiento también estatal en Chile que es modesto en relación incluso a Sudamérica. Entonces, es difícil que exista realmente como una oferta, yo creo, de estudios clínicos para que los pacientes puedan decidir si ir o no. Mi punto era un poco también que es importante que los pacientes no asuman que los ensayos clínicos son ensayos clínicos que tienen una finalidad terapéutica, sino que caso a caso vean de qué se trata cada uno y ver si les resulta conveniente, y teniendo claro que el fin del ensayo clínico es demostrar que un medicamento es seguro y eficaz y beneficiar así a futuros pacientes, que no es el propósito del ensayo clínico en realidad ser terapéutico en primer lugar, y que están haciendo en el fondo ellos un acto más bien altruista de aportar a la investigación para pacientes futuros. Entonces, quería nomás que quede claro ese punto. Eso podría decir, digamos. Gracias. ¿Francisca o Mariela? Sí, bueno, no, solo queríamos aportar respecto a la discusión de ensayos clínicos, que efectivamente hay una disminución y que durante el año 2020 se elevan los ensayos clínicos, de los cuales 20 de esos ensayos, de los 93 ensayos clínicos del año 2020, 20 son de estudios de COVID, tanto de vacunas como de tratamiento, y por lo tanto, donde durante el año 2020 se levantaron las barreras regulatorias solo para ensayos COVID, y eso da cuenta del aumento que tienen. Y por otro lado, si bien hubo una caída sostenida y luego un avance tomando los estudios para COVID, llegamos a 102 o 104 estudios, equiparando el año 2012 o anterior a la caída del 2015-2016, la reestructuración de los ensayos clínicos es súper relevante. Los ensayos clínicos para enfermedades crónicas sí tienen una caída sostenida, y hoy día tenemos en torno a 40 ensayos clínicos de los 102, 104 en enfermedades crónicas, y en enfermedades oncológicas o patologías de riesgo vital, cáncer terminal en el fondo, tenemos en torno a 60 y tantas. Y bueno, y aún siguen algunos, tenemos 8 estudios COVID. Entonces, efectivamente, sí hay un desincentivo que ha sido muy tremendo para la industria, y respondiendo cuál es el incentivo que tiene, cuál es el atractivo que tiene Chile para la industria farmacéutica para realizar ensayos clínicos, es tremendo, porque Chile tiene una capacidad de generación de de data confiable enorme respecto a Latinoamérica. Hoy día los estudios tienen que ser representativos respecto a las realidades epidemiológicas y condiciones naturales de cada uno de los países. Efectivamente, un paciente con una misma patología en Europa no se comporta igual que un paciente en Latinoamérica, y Chile, dentro del contexto latinoamericano, tiene científicos muy valorados, una confiabilidad de datos relevante que no tienen otros países, y una infraestructura que es muy superior al resto de los países latinoamericanos, tanto público como privado. Y en ese sentido, Chile podría tiene un potencial de atracción de ensayos clínicos tremendo, porque realmente tenemos las competencias, somos muy competitivos respecto al resto de la región, a pesar de ser 18, 19 millones de habitantes.
Y en ese sentido, muy de acuerdo con lo que manifestaba el doctor Aguilera, los países desarrollados, Inglaterra, Israel, España, que es un hub de investigación clínica, incluso Argentina, tienen políticas de atracción de ensayos clínicos, resguardando, por supuesto, la protección a los pacientes, dado que el objetivo de los ensayos clínicos no es de utilidad terapéutica, sino que es de investigación científica, y de hecho son áreas totalmente separadas en las mismas compañías farmacéuticas. No están relacionadas con los temas comerciales. Eso. Muchas gracias. Doctora Rodríguez. Sí, y ahí agregar nada más que nosotros estamos trabajando y creo que es súper importante lo que dice Bernardo en cuanto a que la idea es ir creciendo, ir haciendo crecer el ecosistema de investigación para aumentar las capacidades del país para poder hacer sus propios estudios también, que no depender solamente de los estudios de la industria. Y es en eso también que creo que una de las discusiones importantes es cómo generar incentivos dentro de los hospitales públicos para hacer investigación clínica, porque hoy día muchos de los estudios también nos están haciendo en hospitales, que es un tema de preocupación para nosotros como Cámara, ¿no? Porque ojalá sean para pacientes en los hospitales, que se queden en los hospitales, ¿no? Y generar capacidades en los hospitales, y no en otros centros de investigación privados, y creo que ese es un punto que tenemos que ir avanzando y que se tiene que mirar para que se dé de esa manera, y nosotros estamos intentando trabajar en esa línea. Sí, solamente agregar en cuanto a generación de capacidades, capital humano avanzado, la industria farmacéutica en investigación clínica utiliza 20 veces el promedio de Chile de capital humano avanzado. En promedio en Chile es de 1,3 personas con PhD o investigadores cada 1000 empleados en promedio nacional de la industria, y la industria farmacéutica tiene 20 cada 1000 empleados con PhD o superior trabajando en la investigación clínica. Entonces, además una transferencia y un uso de capital humano avanzado que es tremendamente relevante, y especialmente en esta área donde la atracción de capital humano avanzado que se va a estudiar afuera y traerlo de vuelta es tremendamente complejo para un país como el nuestro. Y bueno, muchas gracias por los aportes a las dos. Felipe. Cortito, Joana, te juro que es Sí. cortito, Sí. porque estamos en el tiempo, pero para todos, o sea, para usted, Bernardino y Francisca, y quien quiera contestarme. La doctora Fardel es una investigadora importante en Chile de hematología, y me dijo que cada vez que tenía que entrar a un hospital, tenía que hablar con el departamento de ética, con el director y así una serie de funcionarios hasta llegar a los pacientes que el doctor después se olvidaba de entregarle. Entonces era una discusión de todos los días, me mostró su investigación con 80 pacientes, y yo le dije, tengo 200 pacientes de leucemia yo, que están directos, que puede hacer una carta, ¿cierto?, de compromiso en la investigación y los puede incorporar. ¿Cómo ven ustedes las organizaciones de pacientes, que tienen pacientes importantes? ¿Cómo ven ustedes las organizaciones de pacientes en la investigación? En otros países las organizaciones de pacientes participan directamente en la investigación científica, están acompañando a los pacientes y están en el proceso de investigación. ¿Cómo lo ven eso ustedes en Chile? Gracias. Francisca. O sea, creemos que es súper relevante que los pacientes y a través también de la organización de pacientes sepan lo que son los estudios clínicos, y creemos que en eso en Chile es poco lo que se difunde, cuál es qué es un estudio clínico y el por qué participar y por qué no. Y de hecho en los mismos, el otro día veíamos a partir del lanzamiento del CECAN, del Centro de Cáncer, veíamos una presentación de la doctora Sofía Salas, creo. Y en el fondo creo que es importante capacitar y educar de mejor manera a los pacientes a través de las organizaciones para que entiendan qué significa estar en un estudio clínico y puedan tomar mejores decisiones de si participar o no, y efectivamente hay que avanzar respecto a los consentimientos informados, a cómo se explica sobre esto, a difundir, y uno ve en otros países que la entidad regulatoria lo difunden de mejor manera. Y eso falta. Y de hecho, otra de las cosas que puede surgir como posible indicador a medir es que
por ejemplo, en Inglaterra se hace una encuesta a cada paciente que participa de un estudio clínico para medir una serie de variables, en lo cual ha demostrado efectivamente que el impacto, como decía Bernardo, no tiene que ver con su patología. Algunos se pueden beneficiar, efectivamente, pero no ese es el impacto, sino que son todos estos beneficios indirectos que mostraba Bernardo, que se miden en cada una de las personas que participan de un estudio clínico, y creo que es muy relevante porque generar data de cuál es la opinión o la percepción de los pacientes respecto a participar en un estudio clínico también es muy importante para la discusión país finalmente. Y creo que eso aquí falta, difundir y mostrar qué es la opinión, ¿no? Y eso es algo que pueden hacer las organizaciones de pacientes. Y por otro lado, también yo creo que es importante, solo para complementar lo que decía Francisca, antes de pasar a Bernardo, es muy relevante que también, como decía Francisca anteriormente, que la investigación clínica también llegue a los hospitales públicos. Y en ese sentido hay que tener una política de atracción y una política de coordinación multisectorial para que exista atractivo en los hospitales públicos de tener estas investigaciones, y eso da pie también para una participación mayor de asociaciones de pacientes, de los pacientes mismos. El 80% de las personas están en el sistema público y es ahí donde debería ser el centro de la investigación. Entonces, ahí nos faltan políticas como gobierno, como Estado, que hagan atractivos los hospitales públicos y tengan una diversidad y una investigación y un traspaso de infraestructura y beneficios, externalidades positivas al sector público. Yo solo complementar que un primer paso ético en la investigación clínica es lo que se llama asociación colaborativa, o sea que haya un diálogo entre las partes que van a participar como investigadores y también quienes van a participar como pacientes, los sistemas de salud. Ese diálogo debiera estar desde la etapa de diseño de un estudio clínico, y es un desafío por hacer. Y en países desarrollados ya está como instalada esa capacidad, esa organización para que se dé ese diálogo. En Chile muchas veces llegan los estudios clínicos como ya armados, digamos, con un diseño, simplemente a una ejecución de una etapa tardía del estudio, y ese tipo de investigación muchas veces no es lo que genera más provecho. Entonces es importante que exista una plataforma y políticas que permitan esa asociación colaborativa, y que así, por ejemplo, los investigadores también participen de las publicaciones como autores de las publicaciones, que recursos queden en el país. Entonces eso creo yo que es un desafío pendiente, y como está Pablo Vial acá, puedo comentar que cuando yo estaba en el Centro de Bioética de la UDD, me tocaba ver en la unidad de estudios clínicos de clínica alemana, por ejemplo, como un ejemplo de un hospital, digamos, que tiene una unidad que se encarga de hacer las gestiones y de vigilar y de apoyar la investigación. Quizás en hospitales faltan como que se creen unidades de investigación que tengan recursos para promover y apoyar y facilitar la investigación, y que no sea como algo que ocurra por iniciativas individuales o por cuestiones esporádicas. Sí. Gracias, doctora Aguilera. ¿Francisca o Mariela? Perdón, yo sé que estamos fuera del tiempo, pero ahí también es relevante para atraer la investigación clínica que la oportunidad de tener cobertura financiera para los nuevos medicamentos, para estos fármacos nuevos, exista y sea una evaluación continua, haya como en Inglaterra, como en Canadá, como en Australia, como en Alemania, un formulario de evaluación continua, cosa que efectivamente, además, no solo quienes participan en el ensayo clínico se puedan beneficiar de nuevas tecnologías favorables, sino que también toda la población a través del sistema público. Y eso pasa por generar un continuo de evaluaciones de tecnología sanitaria y generar mayores coberturas en ese sentido. Entonces está todo un poquito amarrado aquí. Gracias. Macarena, si quieres tú continúa. Joana al parecer está con el video apagado. Sí, Joan tenía una reunión pronto, pero ya no hay más dudas. Bueno, estamos un poquito pasado el tiempo, pero al parecer ya todos respondieron sus dudas. ¿No hay más consultas? Bueno, no queda más que agradecerles a todos por esta participación y tremendas presentaciones. Yo también tuve muchas recomendaciones que sin duda van a ser importantes para que se pueda generar este nuevo informe de recomendación para el año 2023. Yo le voy a pedir a Francisca y a Bernardo si nos pueden compartir las presentaciones.
Y vamos a enviar el acta finalizando la reunión para que puedan dar sus apreciaciones. Así que eso, le agradezco mucho. Paquita, reunión una fue- cosa antes de, disculpen, justo me hablaron, por eso me desconecté. Les recuerdo que la próxima sesión de la comisión es el día 17 de agosto y está invitado ISP para que se preparen para ese día, y nuevamente darle las gracias a la doctora Rodríguez, a Mariela y al doctor Aguilera. De verdad que nos dejaron con mucho trabajo, y es probable que en algún minuto yo me contacte con ustedes internamente o las volvamos a citar a la Cámara de Innovación Farmacéutica para ver algunas otras temáticas. Y al doctor Aguilera, nuevamente muchas gracias. Para lo que usted necesite, por favor, cuente con nosotros si es que podemos colaborar. Y lo vamos a Maquita, invitar a la mesa de ética también, doctor. Ah. Pero va a ser importante. Bueno, que tengan buena tarde y que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias, que estén bien. Igualmente, muchas Chao, chao. gracias. Muchas gracias, chao.